Hola, hola, ¿cómo están? Toc, toc, ¿hay alguien ahí? Bueno, pues me alegra que sí haya alguien ahí. ¿Cómo han estado? Espero que estén disfrutando muchísimo de familia, disfrutando de muchas actividades, de muchas lecturas. Y bueno, para eso estamos precisamente el día de hoy, para traer un libro nuevo a ustedes. Y este se llama La verdadera historia de los tres cerditos. Está escrito por Jon Scieszka. Jon Scieszka es estadounidense de origen polaco. Jon Scieszka dice que él escribe para hacer reír a los niños. Además, él ha ganado algunos premios y se le considera un embajador de la literatura juvenil en los Estados Unidos. Ha ganado varios premios y bueno, este libro en especial, seguramente ustedes ya lo han escuchado. Los tres cerditos es un libro clásico, es una historia clásica que ha pasado a través de muchos años y de muchas voces. Pero entonces los libros clásicos o las historias clásicas llegan a tener su propia versión. En este caso es la versión de este autor, que si ustedes ya están muy atentos, con los ojos bien abiertos y con los oídos bien abiertos, pues vamos a empezar. Ustedes conocen la versión por parte de los tres cerditos, pero ¿acaso conocen la versión por parte del señor lobo? Pues allá vamos. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, o al menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia, porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Soy el señor B. Silvestre. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. Eso es lo que nos dice este señor lobo. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también, ¿verdad? Pero, como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. ¿Que no me lo creen? Un estornudo más una taza de azúcar resulta en la verdadera historia. Y entonces, hace mucho tiempo, había una vez, yo estaba preparando una tarta de cumpleaños para mi querida abuelita. Mezclaba harina, huevos, leche. Pero, ¿qué creen? Me quedé sin azúcar. Entonces, busqué la manera y caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que mi vecino era un cerdito. Así que llegué hasta allá y toqué a su puerta. Su casa estaba construida de paja. ¿Se imaginan? ¡Ay!
con 2 dedos de frente, construida de paja. ¿A quién se le ocurre? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien, así como que sí, por eso fue que toqué. Y entonces dije, Cerdito, Cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresarme a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de mi abuelita, pero, ¿cómo me iba a regresar así? Entonces, en eso, empecé a sentir que mi nariz me empezó a picar y sentí que iba a estornudar, y entonces soplé y soplé. ¿Y qué creen? Y entonces la casa derribé de un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Ay, y pues ahí había estado todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja, y pues me la comí. Sí, me la comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso o una pizza. ¿Acaso ustedes la dejarán tirada? Me pregunto yo. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi tacita de azúcar. De manera que me dirigí a la siguiente casa con el otro vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa, esta con palitos de madera. Mire. Y entonces toqué el timbre de la casa de madera. ¡Rin, rin! Nadie contestó. Y entonces llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? Y me contestó a gritos, me dijo, ¡vete, lobo! No puedes entrar, me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Y entonces soplé. Y soplé. Y entonces quise taparme la boca. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Lancé un gran estornudo. ¡Achú! Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo, como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, ahí estaba el segundo cerdito, bien muertito. Palabra de lobo, palabra de lobo. Miren nada más. Eso fue lo único que me encontré. No necesito recordarles que la comida se echa a perder
si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Pues cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado. Sí. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de mi abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resulta ser el hermano del primer y segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia, porque había construido una casa de ladrillos. Así que toqué a la casa de ladrillos. Nadie contestó. Y entonces llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó el puerquito grosero? Ay, porque me gritó y me dijo cosas. Me dijo: ¡fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! Mira, vaya modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Ay, qué cerdo! Estaba a punto de regresar a mi casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Y entonces soplé y resoplé y estornudé una vez más. ¡Achoo! Que esta vez el tercer cerdito gritó y me dijo: ¿y que tu querida abuelita se siente en un alfiler? ¡Oh! ¿Cómo creen? ¿Cómo se atrevía a decirle eso a mi abuelita? ¡Oh! Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito y todo el tiempo seguí soplando y resoplando y estornudando y armando un verdadero escándalo. Porque, ¿cómo se atrevía a decirle eso a mi abuelita? ¿Cómo se atrevía? El resto ya es historia. Ay, sí, eso es lo que ustedes dicen. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que me había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo la casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Sí, eso es todo. Esa es la verdadera historia. Me hicieron trampa. Y ahora aparezco en todos los periódicos. Soy el malo de la historia. Pero no es posible. Pero, ¿qué creen? Aún me sigue faltando esa tacita de azúcar. Tal vez ustedes tendrán en su casa que me puedan regalar. Y colorín colorado, el cuento de la verdadera historia de los 3 cerditos ha terminado. Si tienes otra versión o te sabes otra historia clásica con un final revuelto, pues coméntala. Te invito a que te sigas suscribiendo a mi canal y a darle like. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lectura. Adiós.